Te damos la bienvenida a Dos Corazones Viajeros. Somos Rosy y Elik, dos historiadores a quienes les apasiona compartir la cultura alrededor del mundo. Acompáñanos a visitar ciudades, calles, museos, monumentos, catedrales y más. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Todo el mundo admira el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, pero no todo el mundo conoce los tesoros que albergan su interior. En nuestro video sobre este coloso de mármol, te hablamos sobre la historia de su construcción, su telón de cristal y los muy distintos músicos que han pisado su escenario, desde la Orquesta Sinfónica Nacional hasta Juan Gabriel. Ahora te hablaremos sobre los murales realizados por artistas de gran renombre, como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo. Todos ellos formaron parte del muralismo, uno de los movimientos artísticos más importantes en la historia cultural del México moderno. El muralismo surgió en la década de 1920, tras los episodios más violentos de la Revolución Mexicana. Con un nuevo gobierno en turno, el secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, buscó la elaboración de un arte público, uno con obras de gran formato que pudieran ser vistas por muchas personas y que transmitieran un mensaje de corte político y social. Esta corriente artística se extendió incluso hasta la segunda mitad del siglo XX, y en sus obras encontramos la exaltación del pasado indígena, el retrato de los movimientos agrarios y la crítica hacia las esferas del poder político y la burguesía. Lejos de ser un fenómeno homogéneo, el muralismo se distinguió por la diversidad de posturas estéticas e ideológicas entre sus principales exponentes, una riqueza que se hace evidente en las obras que se resguardan en Bellas Artes. El palacio alberga un total de 17 murales realizados entre 1928 y 1963, lo que lo sitúa como uno de los acervos más importantes del país. Si observamos las obras en orden cronológico conforme a su creación, destaca en primer lugar El hombre controlador del universo de Diego Rivera de 1934, que en realidad es una reelaboración del mural que había hecho anteriormente para el vestíbulo del Rockefeller Center en Nueva York. Un mural que fue destruido por la osadía de Rivera de incluir entre sus personajes a Lenin, líder de la Revolución Rusa. En esta composición, Rivera sitúa al ser humano como eje central del conocimiento y del devenir histórico. Un obrero, ubicado en el centro, acciona una compleja máquina que parece organizar el universo. A partir de esta figura, el mural se estructura mediante contrastes. Por un lado, se enfrentan el macrocosmos y el microcosmos, representados en imágenes de galaxias y cuerpos celestes frente a células y organismos. Por otro, se oponen la tecnología y la naturaleza. Sin embargo, la tensión más significativa se encuentra entre los dos bloques ideológicos que dividen la escena. A la derecha, el mundo socialista, con referencias a la organización obrera y a figuras como Karl Marx, Friedrich Engels, León Trotsky y Vladimir Lenin. A la izquierda, el mundo capitalista, caracterizado por el lujo, el entretenimiento y la violencia bélica. De este modo, la obra revela la postura ideológica de Diego Rivera, quien para entonces se había afiliado al trotskismo. El siguiente mural, ubicado en el muro oriente del palacio, es Catarsis, realizado por José Clemente Orozco entre 1934 y 1935, prácticamente al mismo tiempo que la obra de Rivera. Sin embargo, a diferencia de la visión optimista del progreso que propone aquel, Orozco ofrece aquí una perspectiva profundamente crítica y pesimista, una denuncia de la guerra, del maquinismo y de las dinámicas de masas propias de la modernidad. La composición funciona como una alegoría de la desintegración social, en la que predominan escenas de violencia, caos y decadencia. En el centro, la lucha entre dos hombres remite a un conflicto de clases, burguesía y proletariado, mientras que la degradación moral se sugiere a través de la presencia de 3 prostitutas, las cuales aluden a las llamadas políticas higienistas. Estas medidas fueron impulsadas por el presidente Plutarco Elías Calles en los años 20 para regular la salud pública y moralizar a la sociedad, a través, por ejemplo, del control de la prostitución. Pero en la práctica se aplicaron de forma desigual y contradictoria,
lo cual evidenció una profunda hipocresía social. Entre las figuras destaca una mujer desnuda, adornada con joyas, medias y tacones, que, con una risa grotesca, se aferra a una máquina. Además de referirse a la prostitución, esta figura ha sido interpretada como una crítica a la cultura materialista, cercana al imaginario de la publicidad estadounidense, encarnando a una mujer burguesa, deshumanizada, inmoral y cínica. En el resto del mural, Orozco despliega una escena estremecedora. Varios grupos humanos avanzan en direcciones opuestas entre llamas, unos armados con cuchillos, otros huyendo entre restos de máquinas y cadáveres, pintados en azul para aludir a la putrefacción de los cuerpos. En la parte superior, las llamas adquieren un sentido simbólico. No solo destruyen, sino que también purifican, lo que sugiere la posibilidad de un renacimiento. De hecho, originalmente la obra se titulaba La eterna lucha de la humanidad por un mundo mejor, pero en 1935, el historiador y crítico de arte Justino Fernández la rebautizó como Catarsis, aludiendo precisamente a esa idea de purificación a través del conflicto frente a una civilización dominada por la máquina. Durante 10 años, las obras de Diego Rivera y José Clemente Orozco convivieron en el palacio sin la incorporación de nuevos murales. Fue hasta 1944 cuando se encargó a David Alfaro Siqueiros la realización de una serie de pinturas que ocuparían el espacio entre ambas. En un inicio, estas obras llevaron los títulos México por la democracia y la independencia, Víctimas de la guerra y Víctima del fascismo. Sin embargo, al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el conjunto fue reunido bajo el nombre de Nueva Democracia. En el panel central destaca una figura femenina de torso desnudo que emerge con fuerza desde un paisaje volcánico, alzando los brazos en una actitud enfática. Porta un gorro frigio, símbolo de libertad que tiene su origen en la antigüedad y fue retomado durante la Revolución Francesa como emblema de los ciudadanos liberados de la opresión, razón por la cual se incorporó con frecuencia en el arte para representar ideales de emancipación y justicia. La figura sostiene también elementos como cadenas rotas, una flor y una antorcha, lo cual refuerza la idea de liberación. En los paneles laterales, Siqueiros representa escenas que aluden directamente a la violencia de la guerra. De un lado, aparecen cuerpos sin vida con los órganos expuestos. Del otro, se presenta una escena de tortura en la que un hombre atado muestra las huellas del castigo. En conjunto, la obra propone una lectura contundente. Celebra el triunfo de la democracia frente a los regímenes totalitarios, pero al mismo tiempo no oculta el costo humano de ese proceso. Más bien, hace evidente el sufrimiento y la devastación que la guerra dejó sobre la población civil. Otro conjunto significativo encargado a Siqueiros fue el conformado por El Tormento y La Apoteosis de Cuauhtémoc, realizados en la década de 1950 dentro de un horizonte político que buscaba reforzar un discurso nacionalista que enalteciera al último gobernante mexica. Este encargo se vincula con la polémica generada tras el supuesto hallazgo de sus restos por la antropóloga Eulalia Guzmán en Ixcateopan, un hecho que provocó un intenso debate entre especialistas que cuestionaban su autenticidad y una opinión pública que exigía reconocer a Cuauhtémoc como símbolo histórico. En este contexto, Siqueiros retomó y reformuló una iconografía que ya había explorado previamente, en la que el tlatoani indígena encarga la resistencia frente a la conquista, subrayando además el contraste tecnológico entre ambos mundos: armaduras, arcabuces y perros de guerra frente a las armas mesoamericanas. En el panel de Tormento de Cuauhtémoc, Siqueiros representa el episodio en que los conquistadores torturaron al gobernante Yatetlepan Quetzal, quemando sus pies para obligarlos a revelar la ubicación del tesoro de los mexicas, y aquellos pensaban que permanecía oculto en algún lugar. La violencia del momento se intensifica mediante recursos visuales precisos: figuras ensangrentadas, un perro con el hocico abierto y soldados armados. Se asoma a la escena Malintzin o la Malinche, considerada entonces como traidora y no como pieza clave en el proceso de conquista. En contraste, el panel de La Apoteosis de Cuauhtémoc ofrece una imagen de reivindicación. Cuauhtémoc aparece erguido,
revestido con la armadura del enemigo y empuñando un macuahuitl, arma tradicional mexica similar a un garrote con filos de obsidiana, tras haber derrotado al conquistador, representado como un centauro abatido. Ahora hablemos sobre las obras encargadas a Rufino Tamayo, como Nacimiento de nuestra nacionalidad, de 1952, donde propone una interpretación del origen de México como resultado de un proceso de mestizaje marcado por la violencia. En un paisaje de ruinas, un conquistador avanza mientras una mujer da luz, simbolizando el surgimiento de una nueva identidad a partir del choque entre lo indígena y lo español. Esta idea se retoma en México de hoy, de 1953, donde Tamayo representa una visión de la nación moderna construida sobre esa misma mezcla. Al centro aparece una arquitectura que fusiona a elementos europeos y mesoamericanos, mientras que a un lado se evocan las raíces prehispánicas y al otro el desarrollo industrial, articulados por una figura en llamas que sugiere la vitalidad persistente del espíritu mexicano. Por su parte, Jorge González Camarena realizó Liberación entre los años de 1957 y 1963. En él, un hombre rompe las ataduras que lo sujetan y logra liberarse de la madera que lo reprimía. A su lado izquierdo, encontramos un campesino agotado, casi en estado cadavérico, que alude a un pasado de opresión. Y, a su lado derecho, una mujer luminosa que encarna la promesa de un futuro distinto. Aquí terminan los murales que fueron creados ex professo, es decir, directamente para el Palacio de Bellas Artes. Ahora mencionaremos de forma breve otros que se incorporaron a su colección posteriormente. Entre ellos están la Alegoría del Viento de Roberto Montenegro, realizado en 1928, y la Piedad en el Desierto, creado por Manuel Rodríguez Lozano, en 1942, cuando el pintor se hallaba preso en la cárcel de Lecumberri. La obra fue trasladada a Bellas Artes hasta 1966. Igualmente encontramos otros murales de Diego Rivera: Revolución Rusa, elaborado en 1933, y Carnaval de la Vida Mexicana, pintado en 1936. Queremos resaltar especialmente Xibalbá, el inframundo de los mayas, de Rina Lazo, un mural creado en 2019 e integrado en 2024, en el marco del aniversario del museo. Esta incorporación resulta especialmente significativa por tratarse de la única mujer incluida en la colección. En esta obra, inspirada en el Popol Vuh, Lazo recrea la cosmovisión maya desde una perspectiva distinta a la occidental. El inframundo no aparece como un espacio de castigo, sino como parte del ciclo vital. A través de una atmósfera luminosa, la pintura representa el tránsito del sol, el origen del maíz y la travesía de los héroes gemelos, ofreciendo una visión de la vida, la muerte y la renovación. Por cierto, si quieres saber más sobre la participación de las mujeres en el muralismo mexicano, te sugerimos leer el artículo A un siglo del muralismo, publicado en la página web del Gobierno de México. Así llegamos al final de este episodio sobre los murales del Palacio de Bellas Artes, que por encontrarse dentro del centro histórico de la Ciudad de México desde 1987 es Patrimonio de la Humanidad. En la descripción de abajo puedes encontrar el enlace de otros videos nuestros sobre México y su centro histórico, así como el video sobre la historia de Bellas Artes. También encontrarás ahí el botón suscribirse. ¡Púlsalo! Tu apoyo es vital para que sigamos haciendo estos videos para ti. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre el muralismo mexicano y sus artistas y si te gustó la descripción que hicimos de estas obras. ¡Hasta la próxima!